Me llamo Rosa Elvira Morales, tengo 56 años y vivo en Cali, Colombia. Trabajo limpiando templos desde hace más de 20 años. Siempre lo he hecho con respeto, con fe y con cuidado, pero lo que me pasó hace unas semanas, en esa iglesia del centro, todavía me quita el sueño. Fui contratada para hacer una limpieza profunda después de un retiro espiritual. Todo parecía normal, hasta que entré al baño de los hombres. El olor era más fuerte de lo habitual. Pensé que se trataba de una tubería rota, pero al acercarme al inodoro, sentí algo distinto, como si ese lugar no solo escondiera suciedad, sino algo más, algo que no debía ser visto, y lo que encontré detrás del sanitario, envuelto en trapos, entre papeles mojados y junto a un objeto que no puedo olvidar, cambió para siempre mi manera de ver esa iglesia. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Deja tu like y suscríbete para no perderte el resto de este testimonio. Durante más de 20 años de mi vida, solo fui la hermana de la limpieza. Así me llamaban, no con desprecio directo, sino con ese tono de indiferencia que duele más que un insulto. Me levantaba temprano cada domingo, me ponía mi ropa más sencilla, mis zapatos gastados, tomaba mi cubeta y mi cepillo, e iba al templo como si fuera a la casa de Dios. Pero incluso ahí, donde esperaba ser tratada como parte del cuerpo, yo era solo un brazo olvidado. Nadie me preguntaba cómo estaba, nadie me abrazaba ni me llamaba por mi nombre. Yo era la mujer que llegaba antes del servicio y desaparecía antes de que todos se fueran. Veía a las familias llegar con sonrisas y ropa nueva, a los jóvenes tomándose selfies en el espejo del baño que yo acababa de limpiar, a los líderes corriendo por los pasillos que yo estaba encerando. Limpié cada rincón con esmero, no por ellos, sino por Dios. Era mi forma de servir, de existir ahí, de creer que yo también era parte de todo eso. Al principio pensé que era solo una etapa, que tarde o temprano me incluirían. Tal vez me llamarían para participar en las reuniones de mujeres, quizá para un grupo de oración, o para cantar en el coro. Pero pasaron los años, y mi nombre nunca fue mencionado desde el púlpito. Nunca me llamaron para dar un testimonio, nunca me invitaron a comer a la casa de una hermana, ni a sentarme en los primeros bancos. Me veían, pero nunca me escuchaban. Mi fe, sin embargo, no dependía del reconocimiento de los hombres. Oraba en silencio, mientras limpiaba los baños. Hablaba con Dios entre barridas. Lloraba a escondidas en el cuarto de los productos de limpieza. A veces ponía la vieja radio de mi celular para escuchar himnos antiguos mientras trapeaba la entrada. Esos himnos me recordaban que el Señor veía lo que nadie más veía. Hubo un día, sin embargo, que me marcó profundamente. Era sábado por la mañana. Llegué al templo muy temprano, porque esa tarde habría una boda. La líder de las mujeres llegó apresurada y, sin mirarme a los ojos, simplemente me dijo: «Hermana, tienes que limpiar muy bien los espejos del baño nupcial. Hoy va a venir mucha gente importante». Importante, esa palabra resonó en mi mente, como si los días normales, cuando también limpiaba, fueran para gente sin importancia. Terminé mi trabajo como siempre, en silencio, rezando, conteniendo las lágrimas. Ese día, me senté en la última fila, al fondo, para ver la boda. Nadie me vio, nadie me saludó, pero lo sexta todo. Vi las luces brillantes, la pompa, los vestidos caros, las sonrisas ensayadas, y vi, en el fondo de los ojos de algunos, vanidad disfrazada de espiritualidad. No me malinterpreten, no juzgo a nadie, pero me dolió ver tanta belleza allá arriba, y tanta invisibilidad aquí atrás. Al final de la ceremonia, la misma líder pasó a mi lado y me dijo, sin sonreír: «Mañana es la Santa Comunión, tienes que estar aquí a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo?». Solo asentí, ni siquiera dijo gracias, pero no fue ese día el que cambió mi vida, fue otro, un día cualquiera, como cualquier otro. Había ido a limpiar la iglesia después del servicio del miércoles.
Casi todos ya se habían ido, pero oí voces que venían del pasillo trasero. Eran dos mujeres, de esas que siempre están en los servicios, siempre al frente, siempre bien vestidas. No quería escuchar, pero las palabras me llegaron con claridad. Hablaban de mí. Ella vive aquí como si fuera la dueña del templo, dijo uno. Ella siempre parece tan santa, pero, ¿quién sabe lo que esconde? Respondió el otro. Escuché que se quedó viuda joven, y dicen que su marido se suicidó. Misericordia, ¿habrá sido por ella? Se me enfriaron las manos. Sentí un nudo en la garganta. Nunca le había contado a nadie sobre mi pasado. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, era un buen hombre, pero tenía el alma en pena, y sí, se quitó la vida, pero no por mí. Cargué con este dolor durante años, y escuchar a esas mujeres, tan llenas de espiritualidad, usar mi dolor como chisme, fue como una puñalada en el corazón. Salí de allí en silencio, y durante 3 días no volví a la iglesia. Pensé que nunca volvería, pensé que tal vez era hora de buscar otro lugar, pero Dios me habló temprano en la mañana, mientras lloraba sola en mi cocina, escuchando un viejo himno. Sentí algo diferente, como si el Señor me dijera: te veo, hija, sé lo que llevas, y tu servicio no es en vano. Regresé el domingo siguiente. Nadie notó mi ausencia, pero algo en mí había cambiado. No dejé de limpiar, no dejé de orar, pero dejé de esperar nada de la gente. Mi mirada ahora estaba solo en Dios, y fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Empecé a ver cosas que no había visto antes, puertas que se abrían sin nadie alrededor, susurros en los pasillos, presencias que pasaban mientras oraba. No era mi imaginación, no era miedo, era como si el templo tuviera capas, y yo, por alguna razón, había empezado a ver más allá de la primera capa. Pero eso es una historia para la siguiente parte. La iglesia tenía un silencio diferente. No era el silencio apacible de quien busca a Dios en oración, sino un silencio que acallaba las preguntas, acallaba la curiosidad y hacía que cualquier sospecha pareciera pecaminosa. Desde fuera, era hermosa, sencilla, pero bien cuidada, pintura clara, bancos barnizados, flores en el altar. Todo parecía estar en orden, cada cosa en su lugar, pero había algo que solo alguien atento podía notar: ciertas puertas nunca se abrían, incluso en los días de culto más concurridos, incluso durante los eventos en que la iglesia estaba abarrotada, esos pasillos permanecían vacíos. El baño trasero, por ejemplo, era uno de ellos, una habitación olvidada, ubicada tras una puerta lateral a la derecha del altar, una puerta siempre cerrada con llave. Solo el personal de limpieza y los hermanos autorizados tenían acceso. Decían que estaba en remodelación o que la plomería era frágil, y que era mejor usar los baños delanteros. Pero nunca se oía ningún ruido de remodelación ni señales de construcción. Era uno de esos misterios de los que nadie hablaba, como si fuera normal tener zonas prohibidas en la casa de Dios. Con el tiempo, noté otros detalles: armarios siempre cerrados con candado, un trastero junto al púlpito, accesible solo para un pequeño grupo de confianza, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a preguntar qué había dentro. Cuando algún visitante, por curiosidad, lo comentaba, la respuesta siempre era la misma: no nos preocupemos por las cosas mundanas, vinimos aquí buscando lo espiritual. Y así, poco a poco, la gente aprendió a no ver lo que tenía delante. Los jóvenes de la iglesia solían jugar en los patios después del servicio, pero cada vez que corrían hacia los lados del templo, un diácono aparecía con una mirada severa, llamándolos de vuelta. Ese no es lugar para jugar. Con el tiempo, ni siquiera los más curiosos se atrevían a acercarse. La iglesia enseñaba el temor de Dios, pero también cultivaba el miedo a desobedecer a los hombres que decían representar a Dios. El servicio continuó con himnos, oraciones y sermones que hablaban de obediencia, sumisión y el peligro de rebelarse contra el ungido del Señor.
Todo esto creó una atmósfera donde cuestionar era señal de debilidad espiritual, y así, muchas cosas permanecieron en la oscuridad, literalmente, porque los rincones de la iglesia que no recibían luz tampoco recibían preguntas. Era de los pocos que hacía mantenimiento por la noche, cambiaba bombillas, revisaba grifos, limpiaba los baños, pero incluso en ese trabajo, había límites. Había ciertos lugares a los que no podía entrar. Solo cuida lo que está a la vista, decían. El baño de atrás, sobre todo, se mencionaba con frecuencia. No necesita limpieza, está fuera de servicio, pero no parecía abandonado, siempre cerrado. Sí, pero la luz de la puerta a veces estaba encendida, a veces apagada, como si alguien la estuviera usando. ¿Quién? Ese día, algo cambió. El pastor convocó una reunión especial y el servicio fue más corto. La mayoría de la congregación se fue rápidamente. Me quedé para ayudar con la limpieza. Mientras los diáconos estaban reunidos, se oyó un ruido extraño desde atrás, un sonido apagado, como si algo se hubiera caído. Me acerqué a la puerta que daba al baño en desuso y noté que estaba entreabierta. El pestillo no estaba bien cerrado. Dudé un momento, eso iba en contra de las normas, pero algo más fuerte me impulsó. Quizás era un sentido de justicia, quizás era solo curiosidad, quizás, sin saberlo, era Dios. Abrí la puerta lentamente. Un pasillo corto y tenuemente iluminado conducía a una pequeña puerta de madera. Mis pasos resonaban suavemente en el suelo frío. El olor era diferente allí, ni a moho ni a limpio. Un olor seco, casi metálico. Había un silencio absoluto, pero denso, como si ese espacio albergara historias inéditas. Al tocar el pomo de la puerta del baño, me di cuenta de que estaba caliente. Me dio escalofríos. Era imposible, no había calefacción. Era invierno, y, sin embargo, parecía que alguien había tocado ese pomo momentos antes. Respiré hondo, con el corazón acelerado, y giré el pomo. La puerta cedió con facilidad. No estaba cerrada por dentro, y lo que vi me dejó sin aliento. Pero esa parte, solo me atreveré a contárosla más tarde. Ese día no tenía nada de especial. Era un miércoles cualquiera, de esas tardes que pasan desapercibidas para la mayoría, pero para mí, fue el principio de todo. Llegué a la iglesia como siempre, con mi escoba, mi trapeador y mi fe silenciosa. Desde que empecé a trabajar en limpieza, me había acostumbrado a entrar y salir sin que nadie me viera. Conocía cada rincón de la iglesia como la palma de mi mano. Sabía dónde estaba cada silla, cada mancha en el suelo, cada discreta grieta en las paredes. Me movía por allí como quien entra en su propia casa, pero esa tarde, algo me hizo detenerme justo en la entrada. El olor, un olor extraño y fuerte, diferente a todo lo que había olido allí. Era como una mezcla de incienso quemado en exceso y algo agrio, como comida olvidada durante días. Automáticamente, me tapé la nariz con el antebrazo, intentando averiguar si venía del baño, de la cocina de la congregación o quizás del cubo de basura mal cerrado del salón principal. Pero no, el olor parecía venir de atrás, de un lado, de la habitación que solo frecuentaban los líderes. Esa habitación que, en teoría, siempre estaba cerrada, pero ese día, la puerta estaba entreabierta. Era solo el ancho de una mano, pero suficiente para que mi mente formulara una serie de hipótesis. ¿Se cayó algo? ¿Alguien olvidó cerrarlo con llave? ¿Están ahí dentro? ¿Debería llamar a alguien? ¿Pero a quién? Mi corazón empezó a latir más rápido. No era miedo, era más bien inquietud. Una sensación de que no debería estar allí y, al mismo tiempo, de que necesitaba ver. Es curioso cómo nos habla el instinto, ¿verdad? No escuchamos con los oídos. Es algo que nos oprime el pecho y nos susurra una pregunta en el fondo de la mente. ¿Por qué hoy? Respiré hondo y di 2 pasos lentos hacia la puerta. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz natural que se filtraba por las rendijas de la ventana alta. El silencio era absoluto. No se oían himnos,
No se oía el eco de ninguna voz, solo el sonido de mis propios pasos sobre el limpio suelo de cerámica. Cuando llegué a la puerta, no necesité empujarla. Se abrió con la ligera brisa que entraba por la ventana del pasillo, como invitándome, o poniéndome a prueba. Lo primero que vi fue la silla, un sillón ancho, tapizado en terciopelo burdeos, con profundas marcas de uso constante. Frente a él, una mesita con un mantel blanco y una Biblia abierta, pero no fue eso lo que me llamó la atención, fue lo que había sobre la mesa, una caja negra, del tamaño de una Biblia grande, cerrada, pero con huellas de manos en los laterales, como si la hubieran sujetado con fuerza. Me acerqué con cautela, no quería tocar nada, pero el olor se intensificó allí. Miré a mi alrededor, nada fuera de lugar, y, sin embargo, todo estaba mal. Las paredes parecían más oscuras, el aire era pesado, me dolía un poco la cabeza, como si algo me presionara la nuca. Era una sensación opresiva que no podía explicar. Y entonces, oí un sonido, bajo, lejos, pero claramente dentro de la iglesia. Podría haber jurado que era una voz, o un lamento, un susurro atrapado entre las paredes. Abrí los ojos de par en par. No había nadie allí, pero mi cuerpo sentía como si lo hubiera. Retrocedí un paso, y fue en ese momento que oí el portazo, no en la que yo estaba, sino en la de la torre, la puerta que da al ático, la parte más alta del templo, una puerta que debería haber estado cerrada con candado, una puerta que jamás había visto abierta, y allí estaba, entreabierta, de nuevo, como un eco de la primera. Mi instinto me gritó, me di la vuelta para irme, no me correspondía estar allí, no era mi responsabilidad, pero me temblaba la mano, y mientras caminaba de regreso, intenté convencerme de que no había pasado nada. Todo está en tu cabeza, Teresa, estás cansada, el templo es viejo, los olores, los sonidos, todo tiene una explicación, pero la verdad es que, en el fondo, lo sabía, sabía que este no era un día cualquiera, que esta tarde estaba marcada por algo, algo que había estado oculto, pero que, por alguna razón, había dejado rastros. No eran huellas, no eran señales físicas, eran presagios, la sensación de ser observado, de estar en territorio prohibido, que, si no hubiera regresado en ese momento, podría haber visto algo que no podría olvidar. Terminé de limpiar como si nada hubiera pasado, saludé a los hermanos con una sonrisa, como siempre, pero por dentro, todo era diferente. Dormí mal esa noche, desperté con un peso en el pecho, y al día siguiente, al volver a la iglesia, vi que la puerta de la habitación estaba cerrada con llave, como siempre debía estar, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido mi imaginación. Pero entonces, ¿por qué seguía allí ese olor? ¿Por qué, cuando miré hacia el templo, estaba tan seguro de que alguien me estaba observando desde la torre? ¿Por qué en lugar de paz sentí inquietud? Esa tarde pareció abrir una brecha, una grieta en mi entendimiento, y lo que antes era rutina ahora parecía el escenario de algo más grande, algo oculto, algo que aún no entendía, pero que estaba a punto de revelarse. Y así empezó todo. El viejo inodoro estaba sujeto por solo 2 tornillos oxidados. Nada inusual para los edificios de esa época, pero había algo en su posición, ligeramente desalineado con la pared, como si lo hubieran movido recientemente. María Fernanda limpió el piso a su alrededor con un paño empapado en desinfectante, pero sus ojos se dirigían constantemente a ese hueco detrás de la taza del inodoro, donde la cerámica se unía con el azulejo. El olor no era el habitual, no era solo moho ni tuberías viejas. Había un ligero aroma dulce, mezclado con algo quemado. Cera quizás, era sutil, pero inquietante. Se acercó y se arrodilló junto al inodoro. Una sección de la pared parecía haber sido raspada, como si alguien hubiera intentado borrar algo. Una marca, un símbolo. Fue entonces cuando, por impulso, apartó el jarrón con ambas manos.
El esfuerzo fue mayor del que esperaba. Sus articulaciones crujieron y el polvo voló, haciéndola toser. Cuando logró alejarse lo suficiente para ver que se escondía atrás, él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Allí, en el suelo polvoriento, había un pequeño montón de objetos agrupados con una clara intención. No era basura olvidada, era una especie de arreglo, casi como una ofrenda. Una muñeca de trapo, con hilos atando sus brazos y piernas, estaba parcialmente cubierta por una capa de hollín. Parecía haber sido quemada, pero no del todo. Junto a ella, un sobre carbonizado, aún sellado, con restos de cera roja, y algo escrito con letra temblorosa: no me dejes. Debajo, un pequeño trozo de papel doblado varias veces, con nombres escritos a mano. Uno de ellos era el de María Fernanda. Su corazón se aceleró. Esto no era solo extraño, era personal. ¿Cómo podía estar su nombre allí, entre objetos claramente utilizados en algún tipo de ritual? Una oleada de náuseas la invadió y retrocedió instintivamente. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien la estuviera observando. La habitación estaba vacía. Las gruesas paredes amortiguaban los sonidos de la calle. El único ruido era el goteo del agua al fondo del baño. Con manos temblorosas, recogió el sobre y el papel. Los bordes estaban frágiles, quemados, pero legibles. Su nombre estaba allí, junto con el de otros 3, una mujer llamada Estela, un tal David Jr., y otra que reconoció de inmediato, la señora Cecilia, la esposa del pastor que la había contratado. Intentó comprender el contexto. ¿Era una lista de oración, un registro, o algo más siniestro? En la muñeca de trapo, notó una aguja clavada en el pecho, deliberadamente. Debajo de la muñeca, una pequeña vela derretida en forma de cruz. No era solo superstición, era un símbolo mezclado con lo sagrado. Era como si alguien intentara manipular fuerzas espirituales, y quizás incluso a la gente de la iglesia, con intenciones veladas por la religiosidad. La mente de María Fernanda era un torbellino. Una parte de ella quería dejar todo como estaba y olvidar lo que había visto. Otra parte sabía que, al encontrar su propio nombre en ese papel, ya había estado involucrada. No era casualidad. Ya no podía fingir. Se metió el papel doblado en el pantalón, escondió el sobre en el fondo de la mochila y miró la muñeca por última vez. Sintió miedo, no solo por lo extraño de la escena, sino porque parecía haber ocurrido recientemente. La vela aún desprendía un ligero olor a cera derretida. Estaba encendida, estaba en uso, y ella la había interrumpido. Intentó volver a colocar el jarrón en su sitio, pero le temblaban las manos. Finalmente logró colocarlo en su sitio y cubrió la zona con el paño húmedo. Nadie notaría nada a simple vista. Tomó los productos de limpieza, salió del baño y se encerró en una habitación vacía cercana. Respiraba con dificultad, sudaba, a pesar del frío. Las imágenes no se le iban de la cabeza. Las cuerdas, la muñeca, el símbolo quemado, su nombre. ¿Por qué mi nombre?, murmuró, casi sin voz. Fue entonces cuando recordó las palabras de la hermana Cecilia el día que la contrató: no todo lo que está limpio por fuera está limpio por dentro. En aquel momento, pensó que era una metáfora del alma. Ahora, no estaba tan seguro. Pensó en irse, pero algo en su interior la detuvo. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible, como si, al descubrir lo que se escondía tras el jarrón, se hubiera convertido en parte de algo mucho más grande y peligroso. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué significaba todo aquello, y, sobre todo, necesitaba protegerse. La reacción la golpeó, como un puñetazo en el estómago. María Fernanda cerró de golpe la puerta de la pequeña habitación con manos temblorosas y apoyó la espalda contra la fría pared, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que parecía que quería estallarle del pecho. La imagen de la muñeca de trapo, las cuerdas tensas,
la aguja clavada en la tela y su propio nombre escrito en ese papel quemado volvían a su mente como una película que no podía apagar. La primera pregunta llegó casi como un susurro de pánico. ¿Era esto brujería? ¿Era un hechizo? ¿Tenía algo relacionado con el diablo? Nunca había visto nada igual dentro de una iglesia, nunca. Ese lugar, que siempre había asociado con la oración y la purificación del alma, ahora parecía contaminado por algo oscuro, pesado, malo. Sintió una náusea repentina. Tuvo que llevarse la mano a la boca para no vomitar allí mismo. El olor a cera quemada aún parecía adherirse a su nariz, mezclado con el desinfectante barato que usaba a diario. Le flaquearon las piernas. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, intentando ordenar sus pensamientos. La fe sencilla que había albergado desde la infancia no tenía respuestas inmediatas para esto. Siempre le habían dicho que todo lo que ocurría dentro de la iglesia era sagrado, protegido, separado del mal. Pero entonces, ¿cómo explicar lo que vio? ¿Cómo aceptar que unos símbolos tan extraños estuvieran ocultos justo detrás de un inodoro, al fondo del templo? Intentó racionalizar. Quizás era obra de alguien ajeno, un intruso, un feligrés perturbado. Cualquier explicación aliviaría el peso que empezaba a oprimirle el pecho, pero cuanto más pensaba, más cruelmente se le imponía la verdad. Ese baño casi siempre estaba cerrado. Poca gente tenía acceso. No estaba allí por casualidad. Y el detalle que más la aterrorizaba regresó con fuerza: el papel con nombres. Su nombre, escrito a mano, intencionalmente, no era suciedad olvidada, no era basura, era algo hecho para permanecer oculto. María. Fernanda cerró los ojos y comenzó a orar en silencio, casi sin palabras. Pidió protección, pidió discernimiento, le pidió a Dios que alejara cualquier mal que pudiera haber sido lanzado contra ella, pero, al mismo tiempo, una sensación inquietante crecía en su interior. ¿Y si no era algo externo? ¿Y si el peligro no venía de fuera de la iglesia, sino de dentro? La idea la estremeció. Siempre había creído que el mal estaba afuera, en el mundo. Nunca imaginó que pudiera disfrazarse de santidad. El miedo se mezclaba con la culpa. Se preguntaba si había hecho algo malo al tocarlo, si había pecado al mirar donde no debía, si, de alguna manera, él había abierto una puerta espiritual que ahora no sabía cómo cerrar. Las palabras que había escuchado tantas veces resonaban en su cabeza: no toques, no preguntes, no mires más allá de lo necesario. Y, sin embargo, miró, vio, descubrió, y ahora cargaba con ese peso sola. Su impulso inmediato fue contárselo a alguien, llamar al pastor, advertir, a un líder. Pero algo la detuvo. Un instinto profundo, casi animal, le susurró que hablar en ese momento sería peligroso. Recordó el rostro de la esposa del líder, el nombre escrito en el papel. Como ciertas personas siempre apartaban la mirada al pasar por ese baño, había allí un acuerdo tácito, un pacto de silencio que acababa de romper sin querer. Y quienes rompen pactos ocultos suelen pagar un alto precio. Decidió entonces guardar silencio, al menos por ahora, no por cobardía, sino por supervivencia. Necesitaba pensar, necesitaba comprender mejor lo que había encontrado, necesitaba protegerse por encima de todo. Se limpió la cara con las manos, respiró hondo varias veces y se levantó. Su cuerpo aún temblaba, pero intentó aparentar normalidad. Salió de la habitación y terminó de limpiar como si nada hubiera pasado. Sonreía a quienes se cruzaban en su camino. Respondía amén cuando alguien hablaba de bendiciones. Por fuera, parecía la misma mujer de siempre. Por dentro, algo se había roto. Al salir de la iglesia ese día, sintió un peso diferente al cruzar la puerta principal. Miró el edificio, la cruz en lo alto, los muros que ahora parecían ocultar más de lo que revelaban. Pensó, si esto es obra del diablo, ¿por qué está tan bien escondido en un lugar que dice pertenecer a Dios? La pregunta seguía sin respuesta, pero una certeza comenzó a formarse.
lenta y dolorosamente, lo que veía no era solo un objeto extraño, era una advertencia, e ignorarla podría costarle mucho más que hablar. Esa noche, apenas durmió, cualquier ruido en la casa la hacía saltar de la cama. Soñó con el baño, la muñeca, el papel quemado. Soñó que alguien llamaba a su puerta exigiendo silencio. Se despertó bañada en sudor frío, con el corazón acelerado, sentada en la cama, a oscuras, repitió en voz baja: Dios mío, protégeme, porque siento que toqué algo que no debía existir. Y allí, sola, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Regresé a casa esa noche con las piernas temblorosas. Cada paso que daba por las estrechas calles del barrio parecía resonar en mi cabeza como golpes a la puerta de mi propia cordura. Las amarillentas farolas parecían más tenues de lo habitual, como si incluso ellas se avergonzaran de iluminar lo que acababa de presenciar. En toda mi vida, nunca me había sentido tan inquieto, ni siquiera en las noches más difíciles de mi juventud, cuando el miedo a la pobreza o a la soledad llamaba a mi puerta. Había experimentado semejante agitación interior. Al entrar en casa, cerré la puerta de golpe con más fuerza de lo habitual. Me temblaban las manos. La llave cayó al suelo. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua e intenté respirar hondo. Me senté en la silla de paja junto a la mesa, apoyé los codos en la desgastada superficie y hundí la cara entre las manos. ¿Qué era aquello? ¿Qué veía exactamente en ese altar? ¿Y por qué mi alma parecía gritar, incluso en silencio? Intenté no pensar, intenté ocupar mi mente con algo sencillo: ordenar las ollas, doblar los trapos de cocina, escribir algo en mi diario de oración, pero nada funcionaba. Mis ojos volvían una y otra vez a esa imagen: el agujero en la pared, la estrecha escalera, el pasillo polvoriento, los retratos, la carpeta escondida, y, sobre todo, lo que había dentro. Cuanto más luchaba por olvidar, más rápido me latía el corazón. Una profunda angustia me invadió el pecho, como si algo me advirtiera de que no era solo un error humano, era espiritual. Me acosté temprano, antes de las 10, pero no podía dormir. Al contrario, el silencio de la habitación parecía amplificar mi agitación mental. Me pesaban los párpados, pero mi alma permanecía despierta. Di vueltas en la cama, cambié la posición de la almohada, incluso la manta me parecía incómoda esa noche, y entonces empezaron las pesadillas. No sé exactamente cuándo me quedé dormida, pero sé que no me recibió con paz. Soñé que estaba de vuelta en la iglesia, pero todo estaba oscuro. No había canciones, ni oraciones, ni fieles. Solo yo. Caminé descalza por el pasillo hacia el altar, que parecía infinitamente más alto que en la vida real. Cuando finalmente llegué arriba, vi que el altar estaba agrietado y algo oscuro se filtraba por las grietas, como tinta o sangre. Intenté retroceder, pero tenía los pies pegados al suelo, y entonces una voz, o algo parecido a una voz, resonó, no en mis oídos, sino en mi cabeza. No deberías haberlo visto. Desperté con un grito atorado en la garganta. Tenía el corazón acelerado y mi camisón estaba empapado de sudor. La noche apenas iba a medianoche. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y, al volver a la habitación, tuve la clara sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Corrí y cerré las cortinas de golpe, pero la sensación persistía, como si un par de ojos invisibles me siguieran dentro de la casa. Me arrodillé junto a la cama, como de niña, junté las manos y comencé a rezar, no esas oraciones ensayadas, con palabras bonitas, sino una súplica sincera, de un corazón roto. Señor, no sé qué pasa, no entiendo lo que vi, pero tú lo sabes. Si era para mis ojos, dame valor; si no lo era, protégeme. No quiero vivir con miedo, solo quiero tu paz. Las palabras salieron entre sollozos. Lloré como una niña. Hacía años que no sentía tanto miedo, y al mismo tiempo, algo me decía que debía seguir adelante, que Dios no me dejaría ver eso por casualidad.
que tal vez me estaba despertando a algo que nadie más veía, o que todos veían, pero fingían no ver. Terminé de rezar y fui a la sala. Me senté en el sofá y me quedé allí, mirando la puerta cerrada, como esperando que se abriera sola, y en ese momento, un pensamiento cruzó mi mente como un rayo. ¿Y si alguien supiera que había estado allí? ¿Y si alguien me hubiera visto salir por esas escaleras? ¿Y si esa carpeta no estuviera allí mañana? Mi corazón se aceleró de nuevo. Regresé a mi habitación y agarré mi viejo bolso. Dentro, una pequeña libreta con notas de la iglesia. Por alguna razón, sentí que era hora de empezar a escribir la verdad, página a página, aunque nadie la leyera, aunque me llamaran loca. Necesitaba registrarlo todo. No podía confiar solo en mi memoria, ni en nadie. La única certeza que tenía era que esa noche cambiaría mi vida, y que tal vez esa verdad oculta estaba a punto de cambiar también la vida de muchos otros. Lo que sexta esa noche me martilleó la mente durante días. Fue como si hubiera abierto una puerta, que nunca debió abrirse. Por fuera, seguía cumpliendo con mis deberes, limpiando el salón de la iglesia, cuidando los jardines, sonriendo a las hermanas. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Cada rincón del templo parecía esconder secretos, y en mi interior, una pregunta empezó a crecer, consumiéndome. ¿Debería contarle a alguien lo que vi, o guardar silencio para siempre? Lo primero que sentí fue miedo, miedo de verdad, como si algo o alguien pudiera silenciarme si hablaba. Demasiado, pensé. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si piensan que estoy loca? O peor aún, ¿qué intento difamar a la iglesia? En un lugar donde el silencio se considera una virtud, donde cuestionar a los líderes puede interpretarse como rebelión espiritual. ¿Cómo iba a abrir la boca? Era más fácil decir que todo estaba bien, más fácil fingir que no veía nada, más fácil callar, pero con cada día que pasaba, algo dentro de mí gritaba, y no era odio, no era ira, era la sensación de llevar una carga que no era mía. Era como si escondiera una herida que no sanaba, y peor aún, empecé a recordar otras cosas, otras señales, otras situaciones que, antes, parecían normales, pero que ahora cobraban un nuevo significado. La desaparición de una hermana que solía asistir a los servicios, la tristeza en los ojos de una joven que limpiaba los bancos conmigo, el llanto ahogado que oí un día desde el fondo de la iglesia, y que en ese momento pensé que era mejor ignorar. Empecé a repensarlo todo. ¿Fue lo que vi un caso aislado, o fue solo la punta de un velo mucho más grande? Empecé a observar más, a escuchar más, a sentir más, y cuanto más atención prestaba, más me daba cuenta de que el silencio formaba parte de la atmósfera, no el silencio de la reverencia, sino un silencio denso, el de alguien que se guarda lo que no puede decir, de alguien que teme las consecuencias de hablar. Un día llegué temprano a preparar el jardín. Una señora se acercó y comentó, con una sonrisa irónica, «Eres muy dedicada, pero ten cuidado con lo que ves por aquí». Lo dijo como si hablara de flores, con un tono dulce, pero me dio escalofríos. ¿Lo sabía? ¿O era solo una coincidencia? En cualquier caso, me alertó de que no era la única con mis sospechas. Quizás otras personas también lo habían visto, pero guardaron silencio, y entonces llegó el dilema más cruel. ¿Y si lo que veía era más grave de lo que imaginaba? ¿Y si alguien corría peligro? ¿Y si mi silencio le causaba dolor a alguien más? Ya no podía fingir que solo se trataba de mí, que era solo una duda, una sospecha. Tenía peso, tenía un nombre, tenía consecuencias, pero hablar significaba exponerme, significaba, quizás, ser expulsada, ser humillada públicamente, escuchar que estaba poseída por demonios, confundida, usada por el enemigo para atacar la obra. He visto que esto les sucede a otras mujeres, hermanas que desaparecieron de la nada tras un escándalo silenciado, mujeres que se atrevieron a hablar, pero fueron silenciadas con oraciones colectivas y frases como que Dios te perdone. No quería pasar por eso,
pero tampoco quería cargar con este secreto sola. Fue entonces cuando pensé en escribirlo todo, aunque nunca lo publicara, poner en palabras lo que había visto, sentido, temido. Fue como una válvula de escape. Sobre el papel, podía ser sincera, ella podía decirlo todo sin miedo a ser juzgada, y cuando terminé de escribir ese primer relato, me sentí más ligera, pero también más asustada, porque leer con mis propios ojos lo que había sucedido lo hizo todo más real. Ya no podía fingir, no podía volver atrás. Guardé ese papel escondido en mi bolso durante días. Lo llevaba a la iglesia, al mercado, a casa. Era como una carta de liberación, o una bomba a punto de explotar. A veces, pensaba en dárselo al pastor. Otras, pensaba en quemarlo y fingir que nada había pasado. Pero cada vez que veía los rostros de la gente en la iglesia, sobre todo los más inocentes, los más vulnerables, sentía que guardar silencio era una especie de complicidad. Y eso me carcomía por dentro. Empecé a tener problemas para dormir, pesadillas con esa escalera, esa puerta, esa sensación de ser observado, y al despertar, sudando profusamente, me preguntaba, ¿qué más se esconde en este templo? ¿Qué más nos ocultan? A veces me sentía como si viviera en un teatro, donde todo era una puesta en escena, las sonrisas, los abrazos, las palabras dulces. Y entre bastidores, había dolor, abuso y silencio. La duda me acechaba como una sombra. ¿Hablar o callar? ¿Protegerme o proteger a los demás? ¿Defender mi paz o exponer la verdad? Quería respuestas, pero solo tenía preguntas, y una creciente sensación de que, si decidía callar, nunca más podría mirarme al espejo de la misma manera. Y fue en este conflicto que me di cuenta, quizás el silencio es más peligroso que la verdad, porque el silencio permite que las cosas sigan sucediendo, permite que los culpables queden impunes, permite que las víctimas sean olvidadas. Y yo no quería ser cómplice, aunque me costara todo. Pasé varios días sin poder dormir. Lo que vi en esa habitación, lo que oí tras ese altar, lo que sentí, todo me atormentaba. Seguía asistiendo a los servicios, sentado en el mismo banco, escuchando los mismos himnos, las mismas estrofas, pero ya nada parecía igual. Era como si mis ojos estuvieran permanentemente abiertos y ya no pudiera cerrarlos. Miré a los hermanos y hermanas y me pregunté, ¿cuántos de ellos también lo saben? ¿Cuántos fingen no ver? ¿Cuántos han escuchado lo que yo oí y han optado por guardar silencio? En medio de todo esto, decidí contárselo a alguien, pero no fue una decisión sencilla. En un lugar donde la lealtad al líder se valoraba incluso por encima de la verdad, confiar en alguien era como caminar por un campo minado. Oré en silencio, pidiendo discernimiento, pidiendo guía, y entonces me acordé de ella. La hermana Clarinda era una mujer mayor, de cabello canoso, manos marcadas por el tiempo y mirada siempre atenta. Tenía fama de ser una auténtica mujer de oración. Era una de esas hermanas que no buscaban cargos, micrófonos ni protagonismo. Prefería sentarse en la última fila, siempre con una Biblia en las manos y un pañuelo que usaba para enjugar discretamente las lágrimas que derramaba al orar. Había oído historias de personas que acudieron a su consejo y se marcharon con paz en el corazón, no porque hablara demasiado, sino porque sabía escuchar. Fue al final de un servicio que me acerqué. Esperé a que todos se fueran. Ella permaneció sentada, cabizbaja. Cuando me acerqué, levantó la vista y sonrió, como si ya supiera que iba a venir. Me senté a su lado y simplemente le dije, necesito decirte algo, pero tengo miedo. Ella simplemente asintió y dijo, puedes hablar, hija, estoy aquí. Y hablé en voz baja, a veces ahogándome, a veces dejando que las lágrimas me resbalaran por la cara. Lo conté todo, desde los ruidos extraños, los susurros. El día que entré en la habitación tras el altar, los sonidos apagados, el llanto y todo lo que vi. Hablé de las palabras que oí, del miedo que sentí, de la conmoción que aún me ataba a ello.
Y sobre todo, hablé de la culpa, porque sí, incluso sin haber hecho nada malo, me sentía culpable, por saber, por haber visto, por estar allí. No me interrumpió ni una sola vez, simplemente escuchó, y cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Su mirada no era de sorpresa ni de juicio, era como la de alguien que ya sabía, de alguien que había visto mucho más de lo que decía. Después de ese breve silencio, ella tomó mi mano firmemente y dijo algo que me marcó para siempre. Viste lo que Dios quería que vieras. No te alarmes, no fue casualidad. Dios muestra algo que muchos fingen no ver. ¿Por qué quiere despertar? Quiere liberar. Me quedé sin palabras. Era como si ella hubiera confirmado lo que mi corazón ya empezaba a comprender, pero que mi mente aún se resistía a aceptar. No estaba loca, no, era rebelde, simplemente era alguien cuyos ojos se habían abierto a algo que muchos se niegan a ver, y ahora que lo sabía, tenía una opción: callar y protegerme, o hablar y arriesgarme. Ella me apretó la mano de nuevo y dijo: pero recuerda, no todos están dispuestos a escuchar, no todos te creerán, muchos dirán que estás confundido, que es el diablo intentando engañarte, que estás poniendo en peligro la obra de Dios. Pero aprende a distinguir: Dios es santo, Dios es justo, lo que viste no es Dios, es el hombre, y el hombre fracasa, el hombre se corrompe, el hombre se esconde tras lo sagrado. Sentí que me quitaban un peso de encima. Por primera vez desde aquel día, me sentí escuchado, me sentí comprendido, me sentí seguro. Luego se levantó, me miró a los ojos y dijo: llegará el momento en que tendrás que hablar, y cuando llegue ese momento, Dios te dará voz. Por ahora, ora, recuerda lo que has visto, pide sabiduría, y recuerda que no estás solo. Esas palabras se me quedaron grabadas. Viste lo que Dios quería que vieras. Era como si todo, absolutamente todo, tuviera un propósito. No fui solo un testigo accidental, era alguien que había sido elegido para ver. Esa noche, volví a casa con un nudo en el estómago, pero también con una paz diferente, una paz que llega cuando encuentras a alguien que te comprende sin necesidad de explicarlo todo, cuando encuentras a alguien que, incluso en silencio, te dice: creo en ti. Todavía no sabía qué hacer, todavía no sabía si tendría el valor de hablar, pero ahora, sabía que no estaba sola. Fue cuestión de días. No había pasado ni una semana desde que les conté la verdad a algunas de mis hermanas más cercanas, y la respuesta de los líderes ya estaba en marcha. No llegó en un susurro, no llegó con oración, llegó como un ataque directo y contundente, con los mismos rostros que, durante años, me habían saludado con la paz del Señor. Ese domingo, al entrar al templo, sentí las miradas. No eran las mismas de siempre. No hubo bienvenida, ni siquiera duda, solo juicio. Me miraban como si fuera impuro, sucio, como si hubiera cometido el mayor de los pecados. Pero no tenían ni idea de lo que cargaba. El pecado nunca fue mío. Después del servicio, me llamaron para una conversación. Pero no fue una conversación, fue una prueba. 3 hombres me esperaban en la sala de líderes. Uno de ellos era el líder mismo. Los otros 2 eran ancianos que siempre habían estado a su lado. La puerta se cerró tras de mí. El tono estaba definido incluso antes de sentarme. Hermana, estamos aquí porque recibimos una queja muy grave. No dijeron que habían escuchado mi testimonio, dijeron acusación. Ya habían puesto el peso de la mentira sobre mis hombros. Intenté respirar hondo. Sabía que esto podía pasar, pero aún así, me dolió. Dicen que estás difamando a los líderes, y eso es inaceptable. Me quedé en silencio durante unos segundos. No divulgué nada, lo viví, y solo digo lo que viví. Su respuesta fue casi inmediata. Eso es mentira, eso es mentira, hermana. Calumnia. Este es el enemigo usando su boca para tratar de destruir lo que Dios está construyendo. Estáis abriendo brechas espirituales. Las palabras me llegaban como flechas, una tras otra. No había espacio para la empatía, ni siquiera un intento de escuchar.
Ya habían decidido que yo era el problema. Pregunté si al menos querían saber los detalles. La respuesta fue cortante: no necesitamos oír lo que es mentira, con solo repetirlo. Estás pecando de nuevo. Dijeron que si continuaba con esta rebelión, me disciplinarían. Luego, me excomulgarían. Dijeron que si me arrepentía, aún estaba a tiempo, solo tenía que regresar, disculparme públicamente y decir que había sido un error. Pero, ¿cómo podría renegar de una verdad que llevo en el cuerpo, en la memoria, en el espíritu? ¿Cómo podría borrar una cicatriz? ¿Cómo podría negar el grito que lleva años atascado en mi garganta? Hablaron de autoridad espiritual. Dijeron que me estaba rebelando contra él. Ungido de Dios. Que tocar a un sirviente sin duda traería una maldición. Que por eso, mi vida se estaba desmoronando. E insinuaron que las enfermedades, las pérdidas y las penas eran consecuencia de mi pecado. Fue cruel. En ese momento, me di cuenta de que no les importaba la verdad, les importaba la imagen, la reputación, el control, y lo que es peor, algunos miembros que antes me abrazaban empezaron a distanciarse. Una hermana me bloqueó del grupo de oración, otra dejó de responder a mis mensajes. La excusa siempre era la misma: no podemos meternos en chismes. Pero eso no era chisme, era confesión, era dolor. Desde el púlpito, empezaron a surgir sermones específicos. Hablaban de rebeldes espirituales, de ovejas contaminadas por el mundo, de lenguas que el enemigo usa para dividir el rebaño, y lo escuché todo, sentado en la última fila, tragando saliva con dificultad, intentando no llorar. Un día, recibí la visita de dos hermanas que dijeron estar preocupadas, pensando que estaban allí para consolarme. Abrí la puerta con esperanza, pero pronto me di cuenta de que habían sido enviadas para corregir con amor. Trajeron versículos sobre la obediencia, hablaron de sumisión, intentaron convencerme de que el silencio era la mejor manera de afrontar lo sucedido. Olvídalo, hermana, Dios juzgará. Estás arruinando tu propia vida al meterte con esto. ¿Qué pasa si nadie te cree? ¿Valdrá la pena? En realidad, lo que querían era que lo borrara todo, que fingiera que no hubo abuso ni manipulación, que no me había destruido emocionalmente alguien que se decía hombre de Dios. Pero borrar eso sería borrarme a mí mismo también. La semana siguiente, borraron mi nombre de la lista, sin previo aviso. Simplemente me excluyeron del grupo. Cuando pregunté por qué, me dijeron que era mejor que me alejara un rato, y lo dejaron claro: si insistía en hablar, se tomarían otras medidas. Recibí mensajes anónimos. Algunos me decían que era desagradecida, otros me llamaban Jezabel. Uno de ellos decía: ten cuidado, Dios silencia a los que hablan demasiado. Fue en ese momento que comprendí cuánto más importante era la institución que las personas. Cuánto protege el sistema religioso a los suyos, incluso cuando cometen errores, sobre todo cuando cometen errores. Pero lo que más me dolió no fue el liderazgo, fue el silencio de quienes me conocían, de quienes me llamaban amigo, de quienes rezaban conmigo. Esas personas desaparecieron, se escondieron, me dejaron solo, como si yo fuera el culpable. Pero lo sabía, no era la única, había otras mujeres que pasaron por lo mismo y que también fueron silenciadas. Algunas se fueron en silencio, otras siguen ahí, tragándose las lágrimas en la banca de la iglesia, sonriendo con los labios pero llorando en el alma. Y fue por ellos que decidí continuar, porque cuando los líderes responden con gritos de mentiras, calumnias y pecado, es porque temen la verdad, porque, en el fondo, saben que la verdad, una vez dicha, es como una semilla, puede tardar en germinar, pero un día brotará de la tierra, y en ese momento, incluso rodeada de acusaciones, amenazas y aislamiento, entendí: ya no hablaba solo por mí, hablaba en nombre de todos aquellos que nunca fueron escuchados, hablaba por todos aquellos que fueron silenciados por el miedo, la vergüenza o la manipulación espiritual, y sobre todo, hablaba con Dios como testigo, porque Él vio, y la verdad, tarde o temprano,
encuentra su voz. Pensé que mi curiosidad era un pecado. Desde pequeña, nos enseñaron que no debíamos cuestionar nada dentro de la casa de Dios, que desconfiar de un líder era como dudar del Señor mismo. Por eso, durante tanto tiempo, silencié lo que veía, lo que sentía, lo que me inquietaba, hasta ese día, cuando subí las escaleras ocultas y vi lo que no debía haber visto. La imagen de ese extraño objeto detrás del altar aún me perseguía, pero lo que más me perturbaba era la certeza de que no estaba allí por casualidad. No era solo un área de mantenimiento, como luego justificó el pastor. Era algo más, algo que no podía nombrar, pero que me hacía temblar el cuerpo. En los días siguientes, algo cambió dentro de mí. Ya no era el mismo. Empecé a observar con más atención, a fijarme en los detalles, a escuchar con más atención el silencio entre líneas, a oír los susurros apagados después de los servicios, las palabras que se interrumpían al acercarme. Empecé a llegar antes y a irme más tarde. Quería entender. Necesitaba respuestas. Y fue en esta búsqueda silenciosa que descubrí que no era el único. Una hermana mayor, muy respetada en la congregación, me comentó una vez, casi con indiferencia, que siempre le parecía extraño que algunas velas del altar estuvieran apagadas al comienzo del servicio, aunque sabía que ella las había encendido horas antes, como si alguien las hubiera apagado discretamente, como en un ritual inverso, dijo. Sentí un escalofrío, pero no dije nada, simplemente escuché. Otra joven, como yo, mencionó en un ensayo del coro que a veces veía sombras en el templo por la noche, al pasar después del trabajo. Pensé que era mi imaginación, pero parecía que algo se escondía cuando miraba directamente, dijo nerviosa. Una vez más, fingí desinterés, pero por dentro, todo encajaba. Empecé a prestar atención al comportamiento de los líderes. Uno de ellos, el hermano Samuel, siempre tan alegre, parecía cambiar de expresión al terminar los servicios. Su mirada, antes dulce, se endureció, como si un peso le hubiera caído encima. A veces lo veía solo cerca del altar, jugueteando con algo que ocultaba rápidamente al ver a alguien cerca. Un día, cuando todos se marchaban, vi a dos hermanos entrar de nuevo a la iglesia por una puerta lateral. Pensé en seguirlos, pero dudé. Aún no tenía el valor suficiente para ir tan lejos. Entonces decidí hablar con doña Lucinda, miembro de la iglesia desde hacía mucho tiempo, conocida por su sabiduría y discreción. Fui a su casa con el pretexto de llevarle un pastel. Nos sentamos a tomar un café y, en medio de la conversación, le comenté que a veces sentía que algunas cosas estaban fuera de lugar en el templo. Me miró fijamente. Por un momento, pensé que me reprendería, pero luego, suspiró profundamente y dijo algo que nunca he olvidado. Hija mía, la casa de Dios es santa, pero no todos los que se refugian allí tienen santidad en su corazón. Guardé silencio, no dijo nada más, pero esa mirada y esa frase me bastaron. Fue una confirmación. Las señales estaban por todas partes. Susurros en el altar cuando no había nadie más. Objetos moviéndose, puertas que se cerraban solas, luces que se apagaban prematuramente, vestimentas litúrgicas que desaparecían y luego reaparecían misteriosamente. Una sensación de frío en ciertos rincones del templo, incluso en días cálidos. Voces que algunos afirmaban oír por la noche, pero que nadie quería confirmar. Poco a poco, se fue formando una red de relatos, sin que nadie la coordinara. Diferentes personas, de distintas edades y roles, mencionaban pequeñas cosas que parecían insignificantes por sí solas, pero que, en conjunto, creaban una imagen inquietante. Era como armar un rompecabezas de sombras, y cada pieza que encajaba revelaba algo más oscuro de lo que podría haber imaginado. Lo que me asustó no fue solo el contenido de los relatos, sino el silencio que los rodeaba. Todos hablaban en susurros, temerosos de ser juzgados o, peor aún, expulsados. La lealtad a
La iglesia era mayor que la valentía de afrontar la verdad, y quienes se atrevieron a comentar más directamente, desaparecieron, no literalmente, pero se distanciaron, cambiaron de congregación, dejaron de asistir. Algunos dijeron que estaban en una crisis espiritual, otros simplemente desaparecieron. En ese clima de miedo y reverencia ciega, me di cuenta de lo vulnerables que éramos todos. Nos enseñaron a obedecer, no a cuestionar, a aceptar, no a investigar, y esto creó el escenario perfecto para que lo oculto permaneciera oculto durante años. Yo mismo casi renuncié a mi intuición, pero algo dentro de mí, quizás la misma fe que me llevó allí, insistía: no es pecado buscar la verdad. Fue entonces cuando decidí profundizar. Empecé a registrar las veces que se apagaban las luces, anotando qué miembros se quedaban en el templo después del servicio, anotando mentalmente los días en que los objetos desaparecían o aparecían fuera de lugar. Creé un cuaderno secreto donde lo anotaba todo. Parecía excesivo, pero era mi forma de mantener la cordura. Necesitaba saber que no estaba loca, y cuanto más escribía, más claro se volvía todo. Había un patrón. Todos los martes por la noche, había movimiento en el templo, incluso sin servicio oficial. Algunas personas entraban y salían rápidamente, con la mirada baja y el rostro tenso. Algunos domingos, después de la comunión, el ambiente parecía más pesado, como si algo invisible flotara sobre el altar. Incluso los instrumentos parecían sonar diferentes. Empecé a observar las oraciones con más atención. Ciertas palabras se repetían, como códigos. Ciertos gestos parecían más señales que bendiciones. Y lo más extraño, había momentos en que se mencionaba el nombre de Dios, pero la sensación que se extendía por el ambiente era todo menos paz. Aún no tenía pruebas, pero mi alma ya lo sabía. Algo malo ocurría en mi interior, y, poco a poco, empecé a comprender que no era nuevo, era viejo, oculto, quizás heredado, y ahora, por primera vez en años, alguien se atrevía a romper el silencio. Yo, y quizás, otros también, durante años, creí que todo lo que veíamos dentro de la iglesia tenía un significado simbólico, representaciones espirituales que apuntaban a la fe, a la salvación, a Dios. Crecí escuchando que el aceite representaba la unción, que el agua simbolizaba la purificación, que los velos hablaban de santidad. Y, sinceramente, durante mucho tiempo me conformé con estas explicaciones, pero después de esa noche, después de lo que vi con mis propios ojos, mi corazón comenzó a cuestionar todo lo que me habían enseñado. Algo me decía que lo que se escondía tras las escaleras de la torre no era solo un símbolo olvidado ni un amuleto sin importancia. Había algo más profundo allí, algo que me oprimía el pecho con solo pensarlo. En los días siguientes, intenté convencerme de que exageraba, de que todo era producto de mi imaginación, pero a medida que las imágenes volvían a mi memoria, con cada vívido detalle, los papeles con nombres escritos, las velas dispuestas en círculo, la tela oscura manchada y los mechones de cabello atados con hilo, algo dentro de mí me gritaba que aquello no era una simple representación religiosa, tenía una intención, tenía una dirección, tenía un propósito oculto, y lo peor, ese propósito no provenía de Dios. Empecé a recordar las reuniones de oración intercesora. Siempre se promocionaban como momentos de súplica por los miembros de la iglesia. A veces, los líderes llamaban a ciertas personas al frente y decían que se sentían impulsados a orar específicamente por ellas. Decían que Dios reveló el nombre, pero ahora me preguntaba, ¿fue realmente Dios quien lo reveló? ¿O los nombres ya estaban escritos, guardados en esa torre oscura, manipulados por manos humanas que jugaban con el destino de las personas? Recordé a una hermana de la congregación, la hermana Dalia. Era una mujer de fe sencilla, pero muy sincera. Durante un tiempo, comenzó a tener pesadillas constantes, ataques de ansiedad e incluso problemas de salud. Decía que se sentía espiritualmente vigilada,
como si algo la oprimiera cada vez que iba a la iglesia. En aquel entonces, los pastores decían que era un ataque del enemigo porque se estaba acercando a Dios. Pero ahora me preguntaba, ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si la estaban utilizando en algún tipo de ritual disfrazado? ¿Y si la razón de su dolor era precisamente que estaban interfiriendo en su vida sin su consentimiento? Lo comprendí dolorosamente. Los elementos que encontré en esa habitación no eran solo simbólicos. Era brujería disfrazada, era hechicería con lenguaje evangélico. Usaban elementos de la fe cristiana, aceite, nombres, oraciones, pero distorsionaban por completo el propósito. Lo que debería haber sido intercesión se convirtió en manipulación. Lo que debería haber sido rendición se convirtió en control. Lo que se presentó como liberación espiritual en realidad ataba a la gente con cadenas invisibles. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé discretamente con otras personas que habían servido como diáconos, con conserjes de la iglesia y con antiguos músicos. Descubrí que no era la primera en sospechar de ciertas prácticas. Una mujer, que había dejado la iglesia hacía años, me contó que una vez la llamaron a una oración especial en una trastienda. Allí, le dijeron que iban a romper una maldición familiar. Durante el ritual, se dio cuenta de que estaban usando una prenda suya, una blusa que había donado a la campaña benéfica. Se sintió violada, pero no supo cómo reaccionar. Pensó que estaba siendo desagradecida. Hoy cree que la usaron como objeto espiritual sin saberlo. Empezaron a surgir otras historias. Un joven que, tras un periodo de intensa oración dirigida por intercesores especiales, perdió por completo el rumbo de su vida. Una adolescente que desarrolló un miedo inexplicable a entrar al templo, a pesar de no haber experimentado ningún trauma visible. Un anciano que enfermó misteriosamente tras una consagración realizada en su nombre. Todo empezaba a conectar. No era solo superstición ni coincidencia, era un patrón, una red de manipulación espiritual oculta tras una fachada de santidad. Y lo más inquietante era pensar que todo esto sucedía bajo la atenta mirada de los líderes. Algunos, sin duda, lo sabían. Otros, quizás, preferían ignorarlo. Pero lo cierto es que ese lugar ya no era espiritualmente seguro. Las prácticas ocultas contaminaban el ambiente, el altar estaba confuso, y eso explicaba mucho los escándalos silenciados, las familias destrozadas, los fieles que enfermaban emocional y físicamente sin causa aparente. Esa noche comencé a comprender la razón de mi inquietud. No era solo curiosidad, era discernimiento, un llamado interior a ver más allá de las apariencias, a reconocer que no todo lo que se presenta como obra de Dios proviene realmente de Dios, y que muchos lobos siguen disfrazándose de ovejas, no solo con palabras dulces, sino con prácticas ocultas que esclavizan el alma en nombre de la fe. El dolor que sentí al darme cuenta de todo esto fue inmenso, porque amaba esa iglesia, amaba a la gente, creía, pero fue en ese momento que comprendí una de las verdades más difíciles del camino espiritual. Hay momentos en que Dios permite que se nos abran los ojos, y después, es imposible volver a cerrarlos. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Durante muchos años, creí que toda iglesia era un lugar sagrado, que el simple hecho de estar entre cuatro paredes con cruces, himnos y oraciones ya significaba seguridad espiritual. Pero aprendí, con dolor, que esto no siempre es cierto. Aprendí que hay templos llenos, y corazones vacíos, altares adornados, y almas corruptas, palabras hermosas, e intenciones oscuras. Aprendí que no todo lugar de oración es, de hecho, un lugar de Dios. Cuando descubrí lo que se escondía tras esa puerta, tras ese baño, tras las oraciones aparentemente sinceras, sentí una profunda tristeza, y por un tiempo, lo confieso, me perdí. Mi fe se tambaleó. Me preguntaba si Dios realmente me escuchaba, si permitía que todo esto sucediera en su nombre, si guardaba silencio, o simplemente esperaba a que alguien finalmente abriera los ojos. Fue entonces cuando comprendí,
Dios no se esconde tras paredes sucias, no está confinado en edificios, ni depende de líderes humanos para existir. El Dios verdadero, el que me ha apoyado desde la infancia, el que me ha consolado tantas noches, el que me ha rescatado del dolor no tolera el secretismo, Él revela, Él expone, Él despierta, y lo hace con quienes tienen el valor de ver. Y eso fue lo que hizo por mí. Al principio, pensé que estaba sola, pero luego descubrí que había otras personas, otras que veían, otras que sentían, otras que llevaban el mismo peso y el mismo miedo, y eso me dio la fuerza para continuar, para hablar, para no aceptar más lo que en realidad es manipulación llamada oración, para no tolerar más que la fe se use como instrumento de control, para no permitir que el silencio sea más fuerte que la verdad. Dejé esa iglesia, Sir, no porque perdiera la fe, sino porque, por primera vez, entendí lo que es la verdadera fe, la fe que no exige secretos, la fe que no me pide fingir, la fe que no se alimenta de la culpa ni del miedo. Dejé los muros, pero encontré el altar dentro de mí, el lugar donde Dios me encuentra sin máscaras. Hoy, mi fe es diferente, más libre, más profunda, más genuina, y por eso no me avergüenza contar lo que he vivido, porque sé que hay muchas otras personas que siguen ahí, viviendo en la duda, en la opresión, en silencio, personas que sienten que algo anda mal, pero no pueden explicarlo, personas a las que llaman rebeldes solo por hacer preguntas, personas que, como yo, ya no saben si están en el lugar de Dios, o simplemente en un sistema que usa su nombre, y a esas personas, quiero decirles, no están locos, no están solos, no son débiles. Tener discernimiento es un don, y ver lo que muchos se niegan a ver es a menudo una vocación para romper el ciclo, para proteger a los inocentes, para evitar que lo sagrado siga siendo profanado en silencio. La verdad duele, sí, pero también te libera, y Dios, el Dios verdadero, no teme a la luz. Por tanto, concluyo este testimonio con un llamamiento: no confíes solo en lo que ves desde el púlpito, confía en lo que el Espíritu te revela en tu interior. No permitas que la autoridad religiosa silencie la voz de tu conciencia. No dejes que el miedo al rechazo te impida proteger a quienes están siendo heridos. El templo puede ser hermoso, la alabanza puede ser ruidosa, el predicador puede ser carismático, pero si el ambiente te oprime, si el espíritu te advierte, si el silencio es más presente que el amor, quizás sea hora de preguntarnos: ¿este lugar pertenece a Dios, o solo habla en su nombre? Comentario: quiero discernimiento para ver lo que muchos no quieren ver. Si esta historia te conmovió, escríbela en los comentarios. Tu comentario podría ser el empujón que alguien más necesita para despertar. Dale like si alguna vez sentiste que algo no estaba bien en un lugar santo. Tu me gusta ayuda a que este video llegue a quienes más lo necesitan. Suscríbete para más testimonios reales. Aquí damos voz a lo que muchos han intentado silenciar. Mira el siguiente video, puede abrirte los ojos. El siguiente testimonio puede ser un reflejo exacto de lo que has vivido y nunca has compartido.